Hola a todos. Hoy es miércoles 8 de julio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola, Nima. Me alegra verte. Matt, quiero empezar con los nuevos ataques. Tuvimos a Irán, porque Estados Unidos, por cierto, empecemos con la cláusula. La cláusula 5 del Memorando de Entendimiento dice que Irán debe gestionar el estrecho de Hormuz. Tienen que garantizar el libre paso por el estrecho durante 60 días y después de eso lo van a gestionar con un nuevo mecanismo que ellos mismos van a definir. Luego vemos a Estados Unidos entrando en el estrecho de Hormuz e intentando redefinirlo y buscar una nueva ruta en la parte sur del estrecho. Y luego los iraníes atacándolos, golpeando los objetivos, ya sabes, algunos petroleros en la parte sur del estrecho. Después, anoche Estados Unidos atacó Irán, también en el sur del país. El ataque fue más intenso que los anteriores, y parece que Irán intentó usar un buque de guerra para cruzar el estrecho de Hormuz, algo que el propio lado iraní trató de evitar. Forzaron al buque a salir del estrecho. No sé si hubo algún impacto en el barco, no se ha informado nada. Luego se ve venir el ataque estadounidense. Y Donald Trump, según hemos sabido hoy, dijo que el memorando de entendimiento se ha terminado y que van a volver a actuar. Y añadió que quizá esta noche vuelva a atacar Irán. Por parte de los iraníes, lo que he oído hasta ahora es que si pasa algo esta noche, la respuesta va a ser muy contundente, así lo han dicho. No sé cuál sería esa respuesta, la reacción al ataque estadounidense. ¿Cuál es tu interpretación del memorando de entendimiento? Tenemos la cláusula 5, como mencioné, el párrafo 5, y parece que Donald Trump y su administración creen que ese párrafo les daba cierta legitimidad para pasar por el estrecho de Hormuz y usar distintas rutas. Por otro lado, Irán dice que no, que va a mantener el control del estrecho. ¿Cómo entiendes tú la situación actual? Por primera vez, Donald Trump y la Guardia Revolucionaria iraní coinciden en que el memorando ya no está en vigor. Esto es lo que hay. Bueno, ya sabes, pero Donald Trump, no sé si lo viste, hace apenas un par de horas dijo que no creía que fueran a volver a la guerra. Le preguntaron, ¿esto es un regreso a la guerra? Y él dijo que no lo pensaba así. También dijo que podrían atacar esta noche, pero que no estaba dando ninguna orden. Y según las últimas noticias desde Washington, D.C., no parece que nadie en el Pentágono esté diciendo que vayan a atacar esta noche. Ahora bien, eso no significa que no lo hagan. Ya sabes, Donald Trump y los estadounidenses en general dicen una cosa y luego hacen la contraria, traicionan, ¿no? Así que, desde luego, esto es con lo que tenemos que lidiar aquí. Intentar averiguar qué viene después es simplemente esa imprevisibilidad de Donald Trump. El memorando de entendimiento es, ya sabes, en algunos puntos muy claro y en otros no tanto. Los estadounidenses afirman que el quinto párrafo del memorando no le da a Irán el control del estrecho de Hormuz. Lo que dice, o más bien lo que se interpreta, es que Irán tiene que mantener abierto el estrecho de Hormuz. No lo tengo ahora mismo delante, pero esa es la interpretación estadounidense, europea, y ya sabes, también la de muchos países del Golfo, que no le da a Irán el control del estrecho de Hormuz. Sí. O sea, eso lo vas a tener de todas formas, claro. También hay un lenguaje muy claro en el memorando de entendimiento. Por ejemplo, se dice que tiene que haber un alto el fuego, que incluya al Líbano, y que se respete la integridad territorial del país. Pero luego llegan las interpretaciones, las de los estadounidenses, los israelíes, los europeos, los estados árabes del Golfo, y todos dicen algo así como, no, eso no significa que el ejército israelí tenga que retirarse, o que integridad territorial no equivale a soberanía, o lo que sea. En fin, creo que lo que vamos a ver es que quizá haya otra ronda de ataques esta noche. Puede que incluso dure un par de días, pero no creo que se vaya a abandonar el statu quo. No sé si se va a seguir adelante con el memorando, ni si se retomarán las negociaciones.
Creo que sí, que al final se retomarán. Lo principal para todas las partes en estos últimos días es que unos 36 barcos, más o menos, han conseguido pasar por Hormuz. Eso es solo una quinta parte de lo que antes se hacía cada día. Pero también hemos visto pasar entre 10 y 15 millones de barriles de petróleo al día por el estrecho de Hormuz, y creo que eso es lo más importante para todos. Así que habrá violencia, habrá acción militar, habrá enfrentamientos bastante serios, pero no será un regreso a la guerra. Y eso es porque no veo que a nadie le interese ahora mismo, quizá con la excepción de los israelíes, claro. En fin, ya veremos qué pasa. Sé que no estoy diciendo nada muy concluyente, pero creo que vamos a seguir viendo que este statu quo se mantiene. Idas y venidas, negociaciones que se abren y se cierran. Se insultarán, se enfrentarán de vez en cuando. Pero la idea es que el comercio seguirá reanudándose. Y eso es lo más importante para todos. Aquí está la cláusula número 5 que se mencionó antes. Déjame mostrarla un momento. Genial. Sí, dice algo así como: tras la firma de este memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán hará los arreglos necesarios, poniendo su máximo empeño para garantizar el paso seguro de los buques comerciales sin ningún tipo de tasa durante 60 días, únicamente desde el Golfo Pérsico hacia el Mar de Omán y viceversa. El tráfico de buques comerciales comenzará de inmediato, y teniendo en cuenta la necesidad de retirar los vehículos tácticos, los obstáculos militares y realizar el desminado por parte de la República Islámica de Irán, se iniciará en un plazo de 30 días. La República Islámica de Irán mantendrá un diálogo con el gobierno de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Hormuz, en conversaciones con otros estados ribereños del Golfo Pérsico, de acuerdo con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados costeros del estrecho de Hormuz. Eso es. Sí. Exacto. Así que puedes entender esa primera parte. Se puede ver cómo los estadounidenses dirían, haremos arreglos, queriendo decir que los iraníes dejarán de disparar contra los barcos, ¿verdad? Pero también se puede interpretar de otra forma. Que haremos arreglos significa algo así como, tú te haces responsable, tú serás quien gestione el estrecho de Hormuz. Es decir, es lo bastante ambiguo como para que ambas partes puedan discutirlo, ya sea de buena o de mala fe. Pero creo que lo importante, de nuevo, es que se haya reanudado el tránsito, ya sabes, de unas cuantas decenas de barcos cada día, y que se esté intentando recuperar la confianza en los mercados marítimos y en la industria de seguros, para que los barcos puedan pasar sin problema. Además, que Irán y Omán lleguen a algún tipo de acuerdo con los demás estados del Golfo para establecer un mecanismo de peajes, tasas, cargos por servicio, como quieran llamarlo. Y creo que eso va a seguir avanzando poco a poco, porque sinceramente no veo, por muy enfadado o irracional que sea Donald Trump, ni por muy obsesionado con su sionismo justiciero que esté Marco Rubio, no veo que nos lleven de nuevo al borde del precipicio económico hacia el que íbamos cuando se firmó ese memorando de entendimiento. Ahora bien, de nuevo, el gran interrogante es Israel. ¿Y qué van a hacer los israelíes? Pero creo que lo que vamos a ver en los próximos meses será algo parecido a esto, como un regreso a la guerra, aunque no será una guerra propiamente dicha. Los memorandos de entendimiento se van a romper. No, volverán a reunirse de forma indirecta en Doha. Creo que vamos a ver este ir y venir de manera constante. Y luego, después de las elecciones estadounidenses, creo que Estados Unidos, la Casa Blanca, tomará una decisión sobre si esto va a ser el legado de Donald Trump, esta guerra y esta paz, o si un regreso a la guerra es lo que más le conviene políticamente a Donald Trump. Y una vez más, por tercera o cuarta vez que lo digo, ¿qué harán los israelíes? Sí, exactamente.
Creo que ahora mismo la principal preocupación de los israelíes es la cumbre de la OTAN y lo que está pasando entre Donald Trump y Turquía. Sí están muy enfadados. Sí, hay muchísima preocupación. Benjamin Netanyahu lo ha estado repitiendo una y otra vez en todas las entrevistas que ha hecho en Estados Unidos, hablando sobre el propio Estados Unidos, sobre cómo ve él que el país está mejorando su relación con Turquía. No sé muy bien qué significa eso, pero según Donald Trump, lo ha dicho hoy mismo. Básicamente, el presidente de Turquía odia a Benjamin Netanyahu. No le gusta Benjamin Netanyahu, y Benjamin Netanyahu tampoco apoya a Erdogan. Y deberíamos recordar a la gente que si miramos 8 o 15 años atrás, Turquía e Israel tenían una buena relación. Sus ejércitos hacían maniobras conjuntas. Y ahora vemos justo lo contrario. Hay muchas razones a las que podemos señalar para explicar cómo hemos llegado hasta aquí, sobre todo la beligerancia, la agresión y el genocidio por parte de Israel. Pero ahora también vemos a los israelíes haciendo ejercicios conjuntos con los griegos, ¿verdad? Quiero decir, estoy seguro de que Netanyahu y el resto de los israelíes no tienen nada bueno que decir de los turcos, pero están absolutamente fascinados con los griegos. Y también vimos hace 1 o 2 semanas que el gobierno israelí reconoció el genocidio armenio, algo que ya sabes, se habían negado a hacer durante décadas. Y ahora, de repente, creen que el genocidio armenio fue real. Quiero decir, lo fue, claro, pero ya sabes, esto tiene que ver, sin duda, con la preocupación de que Turquía sea el próximo enemigo de Israel, ¿no? El sustituto de Irán. Llevamos años viendo cómo se va construyendo esa idea en Israel. Y ahora, la posibilidad de que la administración Trump permita a los turcos conseguir los F-35, eso, claro, se ve como un gran peligro para Israel, porque Israel considera a Turquía su próximo adversario. Porque después de derrotar a Irán, ¿quién queda? Si eres una nación colonizadora, una nación basada en la conquista, en la beligerancia y en la agresión, siempre necesitas tener otro enemigo, ¿verdad? Es como con Estados Unidos. Cuando se disuelve la Unión Soviética, ¿quién viene después? No puedes quedarte sin villano. Tu historia necesita uno. Y ahora, los turcos cumplen ese papel para los israelíes. Sí, ahora mismo acaba de saberse que hay explosiones en Bandar Abbas, en la ciudad de Bandar Abbas, en el sur de Irán. Parece que los ataques de Estados Unidos han comenzado ya, tanto en Bandar Abbas como en Sirik. Y aquí tenemos la situación en el mapa del estrecho de Hormuz. Bueno, sabes, lo que me resulta interesante, Nima, es que los estadounidenses están limitando sus ataques a esa zona costera, a esa parte tan del sur, o en torno al estrecho de Hormuz, ¿verdad? No han golpeado fuera de esa área en las últimas semanas. Así que bueno, no están, ya veremos. Digo esto y, mira, seguro que mientras hablo están atacando Teherán o algo así. Pero me da la impresión de que los estadounidenses quieren mantener esto proporcional, por así decirlo, manteniéndolo contenido en una zona localizada, cosa que los iraníes no están haciendo. Los iraníes están atacando donde quieren, y veremos si deciden ir contra bases militares estadounidenses en Arabia Saudí, en Jordania o en los Emiratos, todas ellas esenciales para las operaciones de Estados Unidos en la región. Así que sí, habrá que ver. Sí, creo que Matt, espera, déjame mencionar el estrecho de Hormuz, porque aquí no se ve que, mira, esta es la parte sur del estrecho. No se ve ningún tipo de, anclas o barcos pasando. Y todo gira en torno a esta línea, ¿verdad? Y no hay muchos barcos ahí, como puedes ver. No, no los hay. Pero como dices, nada, aunque algunos si lo comparas con ninguno en el corredor de Omán. Sí, sí. Es... Creo que esta noche vamos a tener, ya sabes, muchos enfrentamientos, porque Irán ha dicho hoy que va a responder de inmediato. A ver qué pasa.
No lo entiendo. Anoche atacaron, y Donald Trump dijo que esta noche vamos a atacar otra vez. Por eso desconfío tanto de lo que Irán golpeó, de por qué Donald Trump está tan enfadado con eso. No lo sé. Porque ellos atacaron. Irán atacó los petroleros, así que respondieron anoche. ¿Cuál fue el sentido del ataque de esta noche? Creo que, simplemente para seguir con esto, no creo que sea otra cosa que algo puramente teatral. Es una forma de intentar que los titulares favorezcan a Estados Unidos. Que se diga que Estados Unidos respondió con más fuerza, luego Irán contraatacó, y entonces Estados Unidos respondió aún con más dureza. No creo que haya nada más detrás. No creo que sea más que una maniobra para el comunicado de prensa. No es necesariamente que estén destruyendo cosas, smear, atacando objetivos o matando gente. No quiero restarle importancia a eso. Pero, de nuevo, lo están manteniendo limitado, hasta donde sabemos, en torno al estrecho de Hormuz. No parece que quieran escalar el conflicto dentro de Irán. Pero claro, Irán puede decidir que sí quiere hacerlo. Así que veremos si Irán decide volver a atacar las bases en Arabia Saudí, en Jordania, en Irán, en Emiratos Árabes Unidos o donde sea. Pero claro, ¿cuánto tiempo se puede seguir con esto, con este tira y afloja? Quizá unos días, y luego decimos que les hemos dado una lección, el tráfico marítimo vuelve a pasar, y después los estadounidenses vuelven a ser ingenuos y tratan de hacer pasar barcos por ese corredor del sur, entre Omán e Irán. Se ve claramente cómo esto puede seguir repitiéndose una y otra vez. Y uno se pregunta, ¿por qué insisten los estadounidenses en esto? ¿Por qué no presionan simplemente a los demás países de la región para que lleguen a un acuerdo con los iraníes y podamos volver a tener 150 barcos al día? Sabes, muchas veces, Nima, nos sentamos aquí a tener estas conversaciones, pensamos en todo esto y lo expresamos como si estuviéramos tratando con personas racionales. Y no estamos tratando con personas racionales. Quiero decir, hoy estaba viendo a Donald Trump hablar en la OTAN. Primero solo quiero decir, por si no lo comentamos, que un periodista danés, Mark Ruda, hizo una pregunta estupenda al secretario general de la OTAN. Y la pregunta básicamente fue, ¿cómo puedes mantener el respeto por ti mismo cuando estás al lado de Donald Trump? Es una pregunta realmente excelente. Pero ahí estaba yo, viendo a Trump hacer esos comentarios, y tenía a Hegseth con él. Tiene a Rubio con él, tiene a Stephen Miller ahí arriba con él. Scott Bessent está de pie allí. Ninguno de estos hombres es racional. Y ese es el problema con el que nos encontramos cuando intentamos analizar esto y hablar de ello. Porque nosotros pensamos en estas cosas de forma racional, o las pensamos desde un punto de vista histórico, o con algún tipo de sabiduría adquirida, fruto de haber estudiado historia, política, la actualidad, y entonces nos topamos con Donald Trump y su grupo de lunáticos. Y claro, nos quedamos desconcertados, porque no podemos predecir lo que estos, ya sabes, maníacos piensan hacer. Y eso se puede extrapolar perfectamente. Ay, pobre Matt, pobre Nima. No pueden, ya sabes, su programa no les sale tan bien, porque no pueden, ya sabes, predecir con precisión lo que hará Donald Trump. Pero no se trata de eso. Se trata del hecho de que, ya sabes, nadie más en el mundo puede hacerlo. Y si eres China, y si eres Rusia, y si eres Irán, y si eres Pakistán, y si eres de Omán, y si eres de Bahrein, quiero decir, cualquiera de ellos, ya sabes. Y si es el propio Donald Trump, el propio Donald Trump. Exacto, o sea, sí, hoy hay algo que resulta muy preocupante. No sé quién lo señaló. Quizá fue Al Jazeera quien lo señaló. Alguien señaló que Donald Trump, cuando hizo sus comentarios en la OTAN sobre Turquía, elogiando a los turcos, diciendo lo grandes que son, y hablando de Erdogan y todo lo demás, dijo algo así como, Turquía podría haber entrado en la guerra, pero no lo hizo. Probablemente fue por mí. Y claro, el punto es que no estaba hablando de que Turquía pudiera haber entrado en la guerra del lado de Estados Unidos.
En realidad, lo que tenía en la cabeza era que Turquía iba a entrar en la guerra del lado de Irán. O sea, ¿qué? Quiero decir, eso fue lo que dijo. He said that Quiero decir, es como decir, no sé, que Alemania va a entrar en la guerra entre Rusia y Ucrania del lado de Rusia, ¿sabes? O algo así. O sea, puede que, no sé. Entonces, ¿qué sabe realmente? ¿De qué es realmente consciente? Y además, todos hemos visto esos videos una y otra vez, los que saca la CNN o la MSNBC o quien sea, The Post o algún otro medio, en los que Donald Trump se contradice en la misma rueda de prensa. Dice una cosa, y 15 minutos después, dice justo lo contrario. Así que estamos tratando con alguien que no está mentalmente capacitado. Y de verdad, esto es muy peligroso. Acabamos de establecer un nuevo país de planeta, la República Islámica de Japón. ¿Dijo eso? Lo dijo. Dijo que usaron 111 misiles. La República nos atacó con 111 misiles. ¿Qué es eso? Ya lo sé. Es que a veces me expreso mal, confundo cosas, no siempre pronuncio bien. La gente me lo dice en los comentarios y la verdad es que se lo agradezco. Pero bueno, creo que, no sé, no creo que esté mentalmente incapacitado. Quiero decir, la República Islámica de Japón es algo realmente increíble. O sea, es que La combinación es simplemente, sí, es fácil, sobre todo si estamos hablando, ya sabes, de la región. Sí. Hablando de Irán, Irak, Israel, todos empiezan por I. Es fácil trabarse y decir una cosa por otra, ¿no? Pero sería distinto si, por ejemplo, quisieras decir Irlanda. Quería decir Irán y dije Irak, ¿vale? Eso es una cosa. Pero ¿y si quisieras decir Irán y dijeras Irlanda o algo así? Y ya ni hablemos de Japón, que ni siquiera empieza por I. Quiero decir, ni mucho menos la República Islámica. Sí, o sea, estamos en esta situación en la que ya hemos dicho antes que la historia de Donald Trump encajaría bastante bien en la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon. Esa idea de un rey loco, un emperador loco y su corte de locos, esa panda de lunáticos con los que va por ahí. Así que sí, quiero decir, puedes imaginarte cómo se sentirán los iraníes. Puedes imaginarte siendo cualquiera, canadienses, mexicanos, quien sea, y tener que tratar con ellos. Sí, esto es. Pero creo que la realidad de las reservas de petróleo, la realidad de los mercados, creo que, sea cual sea la niebla o la confusión que haya en la mente de Donald Trump, es lo bastante densa, lo bastante fuerte, o lo bastante clara como para atravesar esa niebla y esa confusión en su cabeza. Y él lo entiende. Así que creo que quizá comprende que tiene que equilibrar las dos cosas. Mantener el statu quo, intentar estabilizar la economía mundial, y al mismo tiempo lanzar algo de carne roja a su base, ¿no? Darle algo a sus amigos de Fox News, a los neoconservadores, a los sionistas y al Congreso, para que Marco Rubio no dimita en señal de protesta, o lo que sea. Y también para contentar a los israelíes y seguir la línea de lo que ellos quieren. Quiero decir, tenemos esta reunión próximamente con Trump y Netanyahu, y es la primera desde que Netanyahu vino a Washington y convenció al presidente de lo fácil que iba a ser el cambio de régimen en esta guerra con Irán. Uno esperaría que fuera una reunión terrible, ¿no? Una reunión fría, en la que Trump le cantara las 40, lo tratara como trató a Zelensky el año pasado. Pero sabemos que eso no va a pasar. Por mucho que nos guste la idea, que juguemos con la posibilidad de una ruptura entre los estadounidenses y los israelíes. En junio, creo que todos estábamos fascinados con esa posibilidad, porque con Donald Trump siempre existe esa posibilidad. Pero creo que a estas alturas, todos hemos vuelto a poner los pies en la tierra con ese tema. sí. Sí. Creo que, en el caso de Israel, una de las cosas que hay que destacar es cómo otros países fuera de la región están sufriendo por la situación caótica en el estrecho.
Hoy, por ejemplo, hemos sabido, por el vicecanciller alemán, que dijo que la guerra irresponsable de Trump con Irán ha reducido a la mitad la recuperación económica que esperaban para este año. Ese es parte del problema. No se trata solo de Irán y Estados Unidos, sino de cómo la economía global está bajo una especie de presión por lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Después de la firma del memorando de entendimiento, mucha gente pensó que se estaba avanzando con ese acuerdo, pero no está pasando nada. Es simplemente que No, y no creo que haga falta. Quiero decir, llevo meses diciendo esto. Lo que necesitan es llegar a un punto en el que puedan tener un modus vivendi, ¿no? Y que todo siga adelante. Y quizá les convenga mantener una guerra. Tal vez al gobierno iraní, al estadounidense, al israelí. Se necesitan unos a otros como villanos, ¿verdad? Necesitan que esta guerra continúe. Necesitan la idea de ser gobiernos en tiempos de guerra por sus propios intereses políticos internos. Hay una atracción en eso, además de la narrativa que pueden vender en ambos lados. Los israelíes la tienen, pero también los estadounidenses y los iraníes. Los iraníes, de forma honesta y precisa, pueden decir que se enfrentaron a los estadounidenses, a los israelíes, a los estados árabes, que rehicieron el orden en Oriente Medio, que restauraron la soberanía iraní, que lograron una victoria en el sentido de que ahora controlan el estrecho de Hormuz, y así sucesivamente. Los iraníes tienen eso. Los estadounidenses tienen las mentiras de Donald Trump. Pero para Donald Trump con eso le basta, ¿no? Quiero decir. Sí, bueno, ¿qué más puede salir de todo esto? Ya veremos, ya veremos. Y tenemos dos grandes, creo, puntos de inflexión. Las elecciones israelíes, sean en septiembre o en octubre, y luego las elecciones estadounidenses en noviembre. Creo, Matt, de que lo que ha pasado en Irán con la procesión fúnebre del difunto líder supremo de Irán ha mostrado ¿Sabes? Cuando veo a iraníes fuera de Irán, iraníes de la diáspora, diría que muchos de ellos, incluso los expertos que viven en Occidente, no tienen ni idea de lo que está pasando en Irán. Básicamente, no lo entienden. Te conté que volví a Irán después de 12 años, y fue un cambio enorme en la sociedad iraní. 12 años, nada menos. Y muchos de estos iraníes, muchos de ellos nunca han estado en Irán, o han ido una o dos veces, o nacieron allí, salieron del país y nunca han vuelto. Pero lo que están haciendo ahora mismo en los medios de comunicación tradicionales es que cada vez que quieren hablar de Irán, cada vez que buscan información sobre Irán, recurren a estas personas como sus principales fuentes. Y sinceramente, cuando les escucho me doy cuenta de que no saben de lo que están hablando. Conocen mejor a Estados Unidos que a Irán. La mayoría de ellos, sí, conocen mejor a Estados Unidos, porque llevan muchos años viviendo allí. Conocen la sociedad, conocen el sistema político estadounidense, pero no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en Irán. Creo que este funeral está sacando todo eso a la luz. Sí. Quiero decir, hemos visto lo mismo con muchos otros grupos de expatriados. Para mí, el ejemplo más claro son los iraquíes, aunque también lo vi con los afganos. Hablando con esas personas que en teoría representaban a su país, algunos ni siquiera habían vivido allí nunca. Eran simplemente de segunda generación. Y la forma en que hablaban del país era tan imprecisa o tan plana que, bueno, la vez que más te he visto enfadado, Nima, fue antes de que empezara la guerra, cuando hablábamos de cuál era el plan, qué querían conseguir. Y comentamos esa idea de que iba a haber un cambio de régimen y que intentarían que los kurdos o los baluches o quien fuera se levantaran. Y ahí te enfadaste muchísimo. Recuerdo que pensaba algo así como, espero que él no crea que yo pienso esto. Solo intento repetir lo que ellos dicen, ¿vale? Yo no lo creo, pero esto es lo que ellos piensan que va a pasar. Es el momento, en todos estos años que llevamos haciendo esto juntos, en el que más te he visto enfadado, porque es tan absurdo como decías. Y ahora, claro, esta demostración de solidaridad
de unidad nacional, de fe en su país, ¿no? Sí, se ha visto de forma muy clara esta última semana. Y ahora, por supuesto, lo estamos viendo también en Irak y en Karbala, en Nayaf. Y mañana veremos cómo será todo esto cuando lo lleven de vuelta a casa para enterrarlo. Y dicen que va a ser el día más grande de todos. Están muy preocupados por cómo va a salir, porque se espera una avalancha de gente. Pero sí, es muy posible que sea el funeral más grande de la historia de la humanidad. Y aquí en Occidente apenas se nota, apenas se sabe nada. Incluso diría que la cobertura en un canal como Al Jazeera ha sido muy discreta. Creo que algunas de las otras cadenas internacionales no han querido darle difusión por la presión editorial. Pero también creo que sienten que probablemente se equivocaron, porque llevan años hablando de ello. Esa gran disidencia dentro de Irán, esa idea de que todo el mundo odia al gobierno, de que solo están esperando a que alguien venga, por favor, y nos tire bombas para que podamos ser libres. Y todo esto lo cambia por completo. Y hay que decir también que esta no es la primera demostración pública de apoyo a su país, de unidad nacional, de solidaridad, de desafío que hemos visto. Lo hemos visto durante los últimos meses, incluso durante los combates de marzo y abril, durante las campañas aéreas. Millones de iraníes salieron a las calles en todo el país, mostrando su apoyo a su nación frente a esta guerra que les imponen potencias extranjeras. Bajo esos cielos abiertos, con drones, aviones de combate, misiles, lo que sea, desafiando esa guerra que se libra contra ellos y mostrando solidaridad con sus compatriotas, hombres y mujeres, y también apoyo a su gobierno. Mira, tienen más de 90 millones de habitantes. Por supuesto que habrá gente en contra del gobierno. Todos los gobiernos tienen gente en contra. Yo estoy en contra de casi todos los gobiernos del mundo. No sé si existe un gobierno en el mundo que no merezca ser derrocado. Pero al mismo tiempo, eso no significa que esta gente quiera que se les imponga este tipo de violencia. No quieren ver a una potencia extranjera, ya sabes, derrocar a su gobierno, ni quieren que se haga nada que socave lo que han conseguido en las últimas décadas, por imperfecto que sea. Así que este funeral, que quizá haya sido el más grande de la historia de la humanidad, ha desmontado por completo el relato occidental, y debería avergonzar, humillar y hacer reflexionar a muchos comentaristas, periodistas y políticos occidentales. Pero no lo hará. Simplemente actuarán como si no hubiera pasado, o buscarán una excusa, o dirán que toda esa gente fue pagada, o lo que sea. O señalarán otra mentira y dirán algo como, pero Trump dijo que murieron 55,000 iraníes. Exacto. Y cuando incluso la Red de Derechos Humanos financiada por Estados Unidos, que se supone que vigila estas cosas, dice que murieron unas 7,000 personas, ¿verdad? Quiero decir, incluso después de que el propio presidente Trump dijera que envió armas, que Scott Bessent presumiera de haber hundido la economía iraní, que antiguos funcionarios de USAID declararan haber enviado decenas de miles de terminales de Starlink a Irán, y luego, claro, J.D. Vance hablando de usar a los kurdos para derrocar al gobierno iraní, e israelíes presumiendo de enviar armas y de tener agentes del Mossad por todo Irán para alimentar, provocar y apoyar las protestas iraníes de diciembre y enero. Todo eso se ignora, todo eso se descarta, fingen que nunca se dijo o que es algún tipo de teoría conspirativa. Pues no, esa era la realidad. Y eso es con lo que tenemos que lidiar, seguir chocando una y otra vez contra el muro, contra la negativa a reconocer la realidad por parte de la gente en los países que controlan nuestros medios, nuestra política, nuestra economía. Estamos atrapados teniendo que convivir con estos fantasiosos, con estos mentirosos, con estos fabuladores que se inventan cosas y luego quieren que las creas. Pero como podemos ver por muchos millones de personas que salgan, esas fotos, esos videos, no mienten.
Matt, una de las principales preocupaciones de Benjamin Netanyahu es la forma en que Donald Trump está hablando de vender casas F-35 a Turquía. Dice que eso cambiaría el equilibrio en la región. Significa que Turquía obtendría algún tipo de ventaja frente a Israel. Por cierto, Israel tiene bombas nucleares. Turquía no. No sé muy bien cómo se supone que eso va a equilibrar la situación entre Turquía e Israel, pero esa es su principal preocupación. Bueno, creo que los turcos acabarán teniendo un arma nuclear. Creo que sí lo harán. Creo que la forma en que, siendo sincero, Matt, la forma en que se ha desarrollado esta guerra contra Irán va a generar muchas dudas en la mente de mucha gente en la región. Y no solo en la región, también fuera de ella. Muchos países pensarán, ¿y cuál sería nuestra reacción? Aquí en Brasil, Lula dijo, no tenemos ninguna. Tenemos drones, pero no drones para defendernos. Así que tenemos que hacer algo al respecto. Están hablando con el gobierno sudafricano para fabricar nuevos drones o desarrollar nuevas capacidades, sobre todo defensivas, para Brasil. Y eso es enorme, porque la guerra ya ha ocurrido. Puede que uno ignore que la guerra está en Oriente Medio. No depende de eso, porque aquí en América Latina no hay guerra, básicamente no hay ningún conflicto activo. Así que no tenemos por qué preocuparnos tanto. Pero la gente sí se preocupa, se pregunta, ¿y si mañana alguien nos ataca? ¿Y si Estados Unidos nos ataca? ¿Qué haríamos? Son preguntas muy serias aquí en Brasil. Brasil no forma parte de ningún conflicto en este momento, pero aún así la gente piensa así. Imaginemos cómo se siente en otros países, en Asia Occidental, en Asia Oriental, ante toda esta situación caótica que estamos presenciando ahora mismo, ¿verdad? Exacto. Quiero decir, ¿cómo podríamos ir ahora mismo a Pyongyang y decirles, sabéis, estáis equivocados con vuestras armas nucleares? Tienen toda la razón con lo de sus armas nucleares, ¿verdad? Quiero decir, podríamos hacer una especie de sesión de espiritismo y hablar con, ya sabes, el fantasma de Muammar el-Gaddafi y decirle, oye tío, no deberías haber entregado tus armas químicas, ¿verdad? Deberías habértelas quedado. Es decir, todas esas cosas. Esta es la realidad que Estados Unidos y sus vasallos han creado, porque los europeos, los japoneses, los australianos y otros han seguido su juego en todo esto. Y esa es la realidad. Y desde luego con Brasil sí. Mira, para los brasileños, si partes de la suposición correcta de que Estados Unidos, esta administración y su política exterior van a continuar, ya sea con J.D. Vance o con Marco Rubio. Bueno, con un Rubio de un sabor aún más neoconservador. Aún así, no creo que nadie se crea que J.D. Vance sea realmente un defensor del América Primero, ni que Alex Karp, Peter Thiel y otros no vayan a tener su número directo si llega a ser presidente de Estados Unidos. ¿Cómo puedes pensar entonces que hay alguna posibilidad de que cambie la política exterior de Estados Unidos? Una política que ha declarado que convertir a Centroamérica y Sudamérica en colonias de hecho de Estados Unidos sería volver a los viejos tiempos, cuando el país dominaba toda la región. ¿Cómo puedes pensar que eso va a cambiar? ¿Por qué no pensar que en realidad van a intentar hacerlo realidad? Y claro, está también esta idea de que, solo porque ahora no hay una guerra, no significa que no las haya habido antes. Y bueno, la mayoría de los estadounidenses no somos precisamente buenos en historia, sobre todo cuando se trata de otros lugares. Pero desde luego, ha habido muchas guerras en Sudamérica, ¿verdad? Así que sí, existe esa posibilidad. Sí. Si no estás preparado para eso, vas a ser víctima de ese imperialismo, ¿sabes? Porque incluso, según la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente, si uno se toma en serio ese documento y ve una retirada del papel de Estados Unidos en otras partes del mundo, como Europa o Oriente Medio, es precisamente para centrarse en el hemisferio occidental. Así que, ya sabes, quiero decir, Donald Trump vuelve a amenazar con lo de Groenlandia. Entonces, si estás en Centroamérica o en Sudamérica,
¿por qué no ibas a pensar que podrían tomarse en serio hacer algo contra ti en el futuro? O usar un intermediario, ¿no? En el sentido de, vale, dejemos que nuestros amigos Milei y Kast hagan el trabajo sucio por nosotros, ¿no? Ya me entiendes. Aquí tienes el nuevo informe, Matt. Axios informó que los ataques de esta noche por parte de Estados Unidos serían más intensos. Y la Fuerza Aérea estadounidense, según los nuevos reportes que están saliendo, está repostando sus aviones en el Golfo Pérsico, con aviones cisterna que despegan desde Tel Aviv y desde Qatar. Allá. Así que supongo que van a atacar los objetivos en esos dos lugares, porque ayer dijeron que iban a golpear las posiciones que Estados Unidos está utilizando para atacar a Irán. Y deberían hacerlo. Sí, deberían hacerlo. Yo quizá, si estuviera asesorando a los iraníes, tal vez les diría, esperad con los israelíes, no les deis la excusa que necesitan para volver a meterse en esta guerra. Pero desde luego, Doha, yo atacaría absolutamente a Qatar. Sin duda. Quiero decir, el mundo se enfrenta aquí a algo realmente terrible. Y la idea de que hay que mostrar contención frente a estos poderes se ha demostrado una y otra vez que es falsa, ¿verdad? Que es errónea, ¿no? Que es peligrosa en sí misma. Claro que uno quiere ser sensato, quiere ser prudente. Of course, you want to be wise, you want to be prudent, you don't want to do what your enemy wants you to do, which is why No quieres hacer lo que tu enemigo quiere que hagas. Por eso yo diría que no ataques a Israel, porque eso es justo lo que los israelíes quieren que hagas. Pero, desde luego, permitir que esos estados vasallos se salgan con la suya, apoyando a Estados Unidos, y luego se quejen cuando les devuelven el golpe, eso no se puede permitir. Del mismo modo, con el cierre del estrecho de Hormuz, mi postura sería que no puedes dejar que esta ronda de ataques continúe y luego, de inmediato, volver a abrir el estrecho. No puedes permitir que esto se convierta en un intercambio de 2 o 3 días, un toma y daca como ya hemos visto antes, y que al cuarto o quinto día digas, vale, el estrecho vuelve a estar abierto. No se puede permitir eso. Los iraníes tienen que mantenerse, tienen que ser desproporcionados, tienen que usar su influencia, aprovechar lo que controlan. Así que tienen que decir, oye, hoy es el último día de ataques, el estrecho de Hormuz no se volverá a abrir hasta el próximo miércoles. Eso es lo que tienen que hacer. Y bueno, desde luego, en lo que respecta a lo que ocurre fuera del estrecho del Golfo Pérsico o fuera de Irán directamente, ¿qué quiere conseguir Irán en relación con el Líbano? Y últimamente, en la última semana o dos, se oye hablar más, creo yo, de Irán y Palestina. ¿Qué quieren hacer? Pues creo que los iraníes tienen que cerrar el estrecho de Hormuz y llevarnos a una depresión global. Creo que tienen que cerrar el estrecho de Hormuz y llevarnos a una catástrofe, a un cataclismo que obligue a un reordenamiento de las cosas mucho mayor que el que hemos visto en los últimos meses en Oriente Medio. En esencia, casi un reordenamiento global. Creo que hay que ejercer presión sobre los estadounidenses. Hay que herir de forma significativa a la Casa Blanca, herir al presidente, provocando de nuevo una depresión global para lograr algún tipo de efecto sobre la política israelí y estadounidense en el Líbano, y aún más en Palestina. Puedo imaginar que los israelíes y los estadounidenses, en el caso del Líbano, estarían dispuestos a ceder en algunas cosas, sobre todo si consiguen que el ejército libanés cumpla con lo que dicen que va a hacer, y que los israelíes puedan aceptar una zona de contención, una zona de seguridad. Puedo imaginar que eso ocurra, pero con Palestina no veo que pase nada, salvo el genocidio que sigue en Gaza y la anexión y limpieza étnica que continúan en Cisjordania. Y la única forma de detener eso es haciendo mucho daño a los estadounidenses. La única manera en que los iraníes podrían hacerlo sería cerrando el estrecho de Hormuz durante meses o incluso durante años, destruyendo la infraestructura energética de toda la región y llevando al mundo a la depresión económica global de la que Donald Trump dijo que había firmado el memorando de entendimiento.
Quiero decir, Donald Trump prestó un gran servicio cuando en la cumbre del G7 hace unas semanas explicó que no quería ser Herbert Hoover. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber, creo yo. Así que, si los iraníes, no veo a nadie más en lo que respecta a los palestinos, no veo a nadie más capaz o dispuesto a hacer algo por ellos. Así que el destino de los palestinos está claro para nosotros. Mientras Israel continúa con el genocidio, la gente no ha estado prestando atención a eso. Deberían hacerlo. Se sigue hablando de que los israelíes preparan otra ofensiva militar en el 30% de Gaza que aún no controlan. Pero hemos visto que la ayuda está por debajo del 25% de lo necesario. Vemos que los israelíes siguen asesinando palestinos cada día. Vemos que 3 pacientes con cáncer mueren cada día. Lo que vemos es la destrucción continua de vidas, y más aún, de toda la sociedad allí. Y el objetivo, como se ha repetido una y otra vez, es finalmente la destrucción de ese pueblo y su eliminación de esa tierra. Y aquí estamos, mirando cómo ocurre año tras año. Y si los iraníes no hacen algo al respecto, no habrá nadie más que lo haga. No quiero oír en los comentarios nada sobre China ni sobre esas tonterías, porque eso no va a pasar. Tiene que venir de los iraníes. Y los iraníes tienen que hacer algo tan drástico, tan contundente, que sacuda al mundo entero para poder salvar a los palestinos. Si no, veremos a ese pueblo exterminado. Dentro de 5 o 10 años, serán un pueblo perdido. Sí. Matt, hay algunas preocupaciones en Estados Unidos, básicamente entre la gente que votó por Donald Trump. Uno de ellos es Tucker Carlson. Están hablando de este nuevo movimiento en el Congreso. Quieren fusionar los ejércitos de Estados Unidos e Israel. Y cuando se trata de una idea así, por un lado quieren ser independientes de Estados Unidos, pero por otro, vemos que se están acercando más al núcleo del poder estadounidense. Y quieren tener acceso a la parte principal del ejército, a quienes toman las decisiones, a esos cuarteles generales. ¿Qué opinas de eso? Sabes, hace varios meses Netanyahu lo dijo, y otros en Israel también lo habían dicho. Incluso hace 1 o 2 años ya se hablaba de esto, de que había que convertir a Israel en una especie de Esparta, ¿no? Que tenía que ser una fortaleza, que Israel debía ser capaz de sostenerse por sí misma, que no podían depender de Estados Unidos como hasta ahora. Y oye, creo que hay algo de sabiduría en eso para los israelíes, la verdad. Pero la idea de que iban a desarrollar su propia industria y que iban a, genial. Esos muros políticos, diplomáticos, de inteligencia, económicos para protegerse, me parece que tienen parte de razón. Economic walls to protect themselves, I think is half right. But I think the main thing what they realize is that Pero creo que lo principal que ellos entienden es que la mejor forma de garantizar el apoyo continuo de Estados Unidos es, literalmente, convertirse en parte de Estados Unidos. Quiero decir, se oye a políticos estadounidenses hablar de Israel como si fuera el distrito congresional número 436. Y eso lo dijo Mike Huckabee. El embajador en Israel lo repite constantemente. Pero también lo ha dicho Hakeem Jeffries, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el hombre que probablemente se convierta en presidente de la Cámara si los demócratas ganan el poder en noviembre. Quiero decir, existe ese reconocimiento irónico de Israel como el Estado número 51, y desde luego su poder político es mayor que el de cualquiera de nuestros 50 estados. Así que hagámoslo real. Integrad a los israelíes en el sistema estadounidense de una forma que no puedan ser apartados. Y ahora está en la sección 219. Antes era la sección 224. Esto integrará a los israelíes en el complejo militar industrial estadounidense en todos los niveles. Y hay 2 o 3 partes más, otras secciones de la NDAA, que incluyen disposiciones para hacer lo mismo con la inteligencia, ¿verdad? Para hacerlo más con la tecnología, con la industria.
Así que esto es muy sólido. Es de espectro completo, si queremos usar aquí un poco del lenguaje del Departamento de Defensa y de la industria. We want to use some DoD industrial language here, but the idea being is that La idea es que se creará un puesto en el Departamento de Defensa llamado agente ejecutivo, y esta persona tendrá todo el poder. Nadie podrá revocar sus decisiones. Quizá el presidente o el secretario de Defensa sí, pero dentro de cualquier cargo, institución, organización o entidad del propio Departamento de Defensa, y por extensión, dentro de todo el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos, nadie podrá contradecir a ese agente ejecutivo. En cambio, ese agente ejecutivo podrá imponerse sobre todos los demás. Así que en la práctica, esta persona sería una especie de zar de Israel dentro del gobierno estadounidense, con capacidad para permitir que ocurra cualquier cosa. Nashi Bracy. Se llama la Junta de Transferencias de Defensa o algo así. Es la organización que dice, oye, esta tecnología es demasiado sofisticada para entregársela a otro país. Pero este agente ejecutivo puede decir, me da igual, se la vamos a dar a Israel. Exacto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la inteligencia. Creo que fue el senador Tom Cotton quien presentó una ley que obligaría a compartir información de inteligencia con Israel. Los israelíes reciben toda la inteligencia que quieren. Cualquier cosa que pidan, la obtienen. Y si la 662, si no me equivoco, la 662, sí. ¿Fue Tom Cotton? Creo que sí, Cotton. Tom Cotton, sí. Así que básicamente la comunidad de inteligencia dice, no podemos dar esto a los israelíes. Es demasiado sensible, demasiado importante. Entonces, el presidente tiene que ir al Congreso a explicar por qué no quiere entregar esa información a los israelíes. Quiero decir, de eso estamos hablando aquí, de integrar a los israelíes en el sistema estadounidense. Ya sabes, es que esto es realmente brillante, muy ingenioso. En lugar de decir, vamos a hacer de Israel una fortaleza, estaremos siempre de nuestro lado, no dependeremos de los estadounidenses. No, lo que están haciendo es que esa idea de depender de los estadounidenses ya ni siquiera sea una cuestión. Porque estamos con los estadounidenses. Somos parte de ellos, y ellos son parte de nosotros. Y el Congreso de Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que esto salga adelante. Ro Khanna y Tom Massie, en la Cámara de Representantes, intentaron conseguir una votación para eliminar esta disposición, la sección 219, de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que para quien no lo sepa, se conoce como la NDAA. Esas son las instrucciones del Congreso para el Departamento de Defensa para las Fuerzas Armadas. Abarca todo lo relacionado con la seguridad nacional. Básicamente establece un presupuesto. Pero lo más importante es que fija las leyes que determinan lo que el ejército puede y no puede hacer. Define políticas, marca prioridades. Es enorme y muy importante. Y sí, Tom Massie y Ro Khanna intentaron conseguir una votación para eliminar la sección 219 de la NDAA, pero ni siquiera les permitieron votar sobre ello. Así que ahora Massie la está volviendo a presentar y va a intentarlo de nuevo después del receso de verano. Dentro de un par de semanas intentará que se vote otra vez. Pero no hay ninguna garantía de que esto llegue al Pleno para ser votado. Esto es lo que dijo Tucker Carlson en su último podcast, Matthew. El Congreso en sí va a fusionar el ejército estadounidense con el ejército israelí. ¿Es cierto eso? ¿Qué sabes al respecto? Y la Ley de Autorización de la Defensa Nacional prevé la integración de las fuerzas de defensa de Israel y del ejército estadounidense en los niveles más altos y sensibles de nuestras operaciones militares. Así que en la práctica se están fusionando. De todos los ejidos con los que podrías unirte, ¿por qué elegir precisamente el único del planeta que en ese momento está cometiendo un genocidio? Si eso se incluyó en el proyecto de ley, nadie sabe quién lo metió. No sabemos quién lo impulsó, pero sí sabemos de quién fue la idea de Benjamín Netanyahu.
Él se está atribuyendo el mérito. Ah, sí, fue idea suya. Es literalmente traición. Estás entregando tu propio gobierno a un gobierno extranjero en contra de la voluntad de tu gente, la que paga por todo. Si alguna vez hubo una razón para cerrar Washington, es esta. Bueno, recuerdo una época en la que jamás habría creído que veríamos una conversación entre Nima Al-Khurshid y Tucker Carlson. Sí. Pero oye, la verdad es que tenemos suerte de contar con los dos. Y sí, creo que lo han dejado bastante claro ahí, Nima. Sí, es una gran preocupación para mucha gente. Sí, y va a salir adelante. Creo que, bueno, ya veremos. Quiero decir, si se le presta suficiente atención, si consiguen, me gustaría ver que intentan sacar adelante una petición de descarga para forzar una votación sobre esto. No sé muy bien cómo funciona eso cuando hablamos básicamente de enmiendas o apartados dentro de algo como la Ley de Autorización de Defensa Nacional. No sé si una petición de descarga obligaría a votar. Así fue como consiguieron publicar los archivos de Epstein. Hicieron una petición de descarga. Una petición de descarga significa básicamente que suficientes miembros de la Cámara de Representantes la firman y el presidente de la Cámara está obligado a someterla a votación. No sé si eso se aplica en este caso, en algo como esto. Así que, si se aplica, quizá haya una posibilidad de que ocurra algo así, porque desde luego el Senado y el pueblo estadounidense están en contra de esto. Y esto solo va a provocar más enfado, tanto contra el gobierno estadounidense como contra el israelí, a medida que avance. Pero esa es precisamente la idea. La idea de todo esto es crear esa integración, crear ese sistema, crear ese vínculo que no se pueda romper para proteger, para aislar a los gobiernos de Estados Unidos e Israel del propio pueblo estadounidense. Así que puedo imaginar que dentro de 5 años, las últimas encuestas de opinión digan que el 80% de los estadounidenses no apoyan la ayuda de su país a Israel. Pero bueno, ya sabes, no se puede hacer nada, porque por ley los israelíes obtienen lo que quieran. Y eso es lo increíble de todo esto. Es una jugada maestra, es una genialidad por su parte, y por eso esto nunca va a terminar para nosotros. Por eso tendremos que seguir luchando siempre contra esto. Nunca, jamás será una victoria para nosotros. Lo único que hay es la lucha. Y eso es lo que tenemos. Porque hagamos lo que hagamos, incluso cuando algo sale bien, como en los últimos años, que hemos conseguido que el pueblo estadounidense cambie por completo su postura sobre Israel. Y todo el mérito se lo doy a gente como tú y a todos los demás podcasters, presentadores de YouTube, periodistas independientes, medios alternativos como Dropsite, Grayzone, Mint Press y otros, que han estado informando a la gente. Esa información se ha ido extendiendo por una red mucho más amplia de comentaristas, presentadores de podcast y otros periodistas. Porque desde luego, el público estadounidense no se volvió justamente en contra de Israel por lo que contaban NBC, The Washington Post o CNN. Cambiaron por lo que estaban recibiendo de los medios independientes. Así que vale, ahí tuvimos éxito, una gran victoria. Pero no se acaba, no se detiene, porque vemos lo que hacen. Bien, si vais a hacer esto, entonces simplemente os quitaremos la capacidad de influir en el Congreso. Tienes razón. Y el Congreso ya no tendrá que votar para dar miles de millones de dólares a Israel. Será automático. Nadie tendrá que votar en contra. Y si llegas a tener un presidente, no sé quién, pero un presidente Kana o un presidente Massi que quiera detener toda la ayuda a Israel, mala suerte, no puedes. Es una ley federal. No puedes hacer nada al respecto, presidente Kana o presidente Massi. Sí, exactamente. Gracias, Matthew. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Muy bien. Gracias, Nima.